Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga cada uno en esta preciosa tarde de este sábado. Y bienvenidos a todos los caballeros que se conectan a esta reunión virtual y en especial a aquellos que por primera vez se reúnen con nosotros. Como es costumbre en nuestra iglesia, Comunidad de Gracia, celebrar la reunión de caballeros cada primer sábado de cada mes. Hoy no es la excepción y por eso estamos reunidos. Voy a leerles el versículo de Isaías 42:1, que dice así: Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Es así, hermanos, que les voy a invitar a muy generosamente que puedan inclinar el rostro en reverencia a nuestro Padre Celestial y pedir en oración por la dirección y desarrollo de este programa. Padre, te damos gracias por el privilegio de dirigir esta oración hacia ti, dándole gracias por este nuevo día y poniendo en sus manos el tema del hermano Hugo para que pueda ser usado y nos pueda transmitir un mensaje de vida a nuestro crecimiento espiritual. A continuación nos deleitaremos con la sección de himnos. Para eso voy a pedirles que tomen su himnario, celebremos su gloria y cantemos desde ahí donde estamos. Vamos a entonar el himno número 196, El varón de gran dolor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonemos con gozo al Señor. A continuación entonaremos el himno número 170. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. La carta a los Efesios 2:4 nos dice: Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonemos al Señor.
en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. A continuación entonaremos el himno número 245, Oh cuánto le amo. La primera epístola de Juan, capítulo 4, 19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonamos al Señor con gozo. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y
Hermanos, los invito a tomar una posición de reverencia al Señor para orar por las ofrendas. Amado Dios, le damos gracias por las personas que tienen su trabajo y negocio u otro ingreso y por aquellos que no tienen esa bendición que tú les puedas proveer para su vida diaria y que puedan aportar al reino de Dios para que esta obra crezca y se expanda el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Las personas que quieran o que sientan en su corazón ofrendar pueden hacerlo a través de transferencias, a través de BAC 743-973-411, 743-973-411, Atlántida 01 47 20 25 74 10, 01 47 20 25 74 10. Ban Rural 02 70 10 10.000 4 61, a nombre de Julio Durón López. A continuación, hermanos, tengo el honor de dejarlos con el hermano Hugo Rivera, quien está a cargo de compartirnos la palabra del Señor con el tema Gedeón, hombre escogido por Dios. Con ustedes, el hermano Hugo. Hola hermanos, mi nombre es Hugo Rivera y es un gusto estar acá con ustedes y llevarles este mensaje y también es un gusto por haber sido invitado para dar esta enseñanza, hermanos, y que todo esto sea para la gloria de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy en esta reunión de caballeros, hermanos, les contaré una historia. No la leeré de la Biblia porque ya la leí yo, para que ustedes la lean, que se encuentra en Jueces 6 en adelante. Esta es la historia que todo el mundo deberíamos escuchar y saberla porque es una historia muy bonita. Y esta historia se trata de cómo Dios usa a las personas, como usó a Gedeón, un hombre moldeado a como Dios quiso hacerlo y enseñarle la obediencia y la fuerza, hermanos, porque él creyó y Dios obró. Acordémonos que Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Gedeón. Este es un mensaje, como les dije, pequeño, pero que vamos a aprender mucho sobre confiar en Dios. Dice que la nación de Israel se había apartado, se había olvidado de Jehová, su Dios. Ya no le rendían culto a él, sino que se habían acercado a las naciones vecinas y rendían cultos a dioses ajenos, como a Baal, a Sera, como esos dioses que eran paganos. Y vino Dios y los castigó entregándolos a los madianitas por 7 años. Y sucedía que estos israelitas se escondían en cuevas y cavernas. Y que cuando ellos salían, cuando ellos salían de las cuevas a cegar, a cosechar todo lo que habían sembrado, subían los madianitas y robaban todas las siembras, los frutos, las ovejas, los asnos, los bueyes, todo, hermanos, todo, los dejaban sin nada a ellos. Estaban pasando una situación muy terrible, pero todo por la desobediencia de ellos. Tobino llegó un día y se acordaron ellos de Jehová y clamaron. Pero Jehová no les escuchó porque por la misma desobediencia de ellos. Y ustedes saben que nuestro Dios es un Dios celoso,
a un Dios que Él tiene que ser el primer lugar. De ahí no hay otro Dios, hermanos, no hay otro. Dice que, siguiendo la historia, hermanos, dice que un día estaba el ángel de Jehová sentado debajo de una encina. Eso fue en Ofra. Y ahí, en ese mismo momento, también estaba un muchacho llamado Gedeón, sacudiendo el trigo en un lagar para que después esconderlo de los madianitas. Escondido, hermanos. Él estaba escondido porque tenía miedo. Y miren cómo es esto, hermanos. Él estaba escondido como muchos de nosotros nos escondemos. Y somos cristianos por dentro, pero no demostramos nada de ser cristianos. ¿Por qué? Por temor a que el rechazo, me imagino, que ya no, los amigos ya no lo van a tomar en cuenta. Pero señores, esto no es nada comparado a lo que Dios las maravillas que Dios hace por nosotros. Nosotros salimos y no sabemos de qué nos ha apartado y nos cuida el Señor. Somos cristianos, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Miren que tenemos un llamado a predicar el Evangelio, y todo esto lo tenemos que empezar en nuestras casas. Aquí es uno de los llamados. Como a Gedeón le pidió algo el Señor, así nos lo dice a nosotros: predicar el Evangelio, hablar de las buenas nuevas. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, empezarlo por nuestros hijos en nuestras casas. Y miren que en estos tiempos es más difícil, hermanos, porque en aquellos tiempos no existía la tecnología, el internet, la televisión, las tablets, que hay muchas cosas, los juegos, esos juegos tan violentos que salen ahora, en estos tiempos donde lo bueno se le dice malo y lo malo se le dice bueno. Y le inculcan muchas ideas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos que predicar, hermanos, el Evangelio en nuestras casas para que no se contaminen de todo esto. Bueno, siguiendo con la historia, hermanos, vino Jehová, el ángel de Jehová, y al ver a Gedeón le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Y Gedeón le dijo: ay, mi señor, ¿cómo salvaré a Israel? Ya que mi familia es pobre y yo el más pequeño de mi casa. Pero Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El mandato de Dios es poderoso, hermanos, y hay que escucharlo y saber hacer. Miren acá, por casualidad ustedes, miren, Gedeón significa guerrero, hombre aguerrido. Dios lo buscó. En la Biblia todos los nombres tienen significado. Hermano, Gedeón está temeroso por la situación de Israel, por lo que está pasando Israel en esos momentos, que fue castigado por Dios. En estos tiempos, hermanos, la historia de Gedeón es igual a la tuya, a la mía, y como así como a muchos cristianos. Tenemos miedo de hacer lo que Dios nos pide algo y ponemos excusas, no lo queremos hacer, no sé, tal vez por miedo, porque no tenemos fe. Recordemos que si Dios nos pide, Él también nos dará la fuerza y los medios para hacerlo, así como dice Filipenses 4:13, que todos lo conocemos, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señores, el Señor, Él cuando pide algo, Él ya sabe y te va a dar todo lo que necesite. Recordemos que los propósitos también, hermanos, los propósitos de Dios no los determina la cantidad de personas en una congregación, ni el dinero, ni la cantidad de bienes que tengamos, hermanos. ¿Sabe qué es lo que lo determina? Lo determina un grupo de personas de hombres y mujeres, que estén dispuestos
a obedecer el mandato de Dios y glorificarlo y hacer su voluntad en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como Gedeón obedeció en algo que para él era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces él solo obedeció. Miren cómo empieza también para obedecer, hermanos. En Jueces 6, del 25 al 27, el ángel de Jehová le pide que haga una ofrenda y levante un altar y derribe el altar de Baal y de Acera que está en el patio de la casa del Padre. En el patio de la casa del Padre. O sea que en la casa de Él. Miren, hermanos, nosotros para obedecer a Dios y para estar dispuestos, primero tenemos que poner en orden nuestros hogares, pero primero poner en orden nuestro corazón, nuestra alma y después nuestros hogares. ¿Cómo ponerlos en orden? Derribando todos esos ídolos que tenemos en casa. Sé que dirán ustedes, ídolos, yo no tengo ídolos. Ídolo no solo es una imagen o algo, hermanos. Ídolo es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios, hermanos. Ese es un ídolo. En esto puede existir un carro que te guste y lo anhelas tanto, artículos, el dinero, propiedades, todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Hay un ídolo bien grande que existe en nuestros hogares que nosotros tal vez no lo miramos así, pero es la deuda, el crédito. Nos adeudamos y nos metemos en tanto crédito que llega a fin de mes y no lo podemos pagar. Miren, Señor, la palabra de Dios es tan grande que también nos habla del crédito. ¿Y qué es lo que nos dice? Miremos Proverbios 22 al 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, hermanos. Es siervo del que presta, o sea que el que debe va a ser siervo de su deudor. Señores, esto hay que evitarlo en nuestros hogares. Miren, hermanos, cómo Gedeón, qué cosas más maravillosas las que hizo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le pidió? Vencer a los madianitas. Y que venció a 135,000 madianitas con solo 300 hombres, que él no los escogió. Dios se los dio. Dios se los puso, 300 hombres. Mire que esto es tan maravilloso, estas cosas que hace Dios, nuestro Dios, son tan maravillosas, pero al mismo tiempo son pequeñas. Al lado de la gloria que tendremos, la promesa que tendremos de estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad, señores. Recordemos que Dios vino a salvar a pecadores. Y como dice el apóstol Pablo, y yo el primero de todos. Tenemos que venir todos los días, hermanos, y sentarnos en la mañana, que nos levantemos y hacerle una pregunta a Dios y decirle, ¿qué es lo que tú quieres que haga, Señor? Enséñame tu voluntad, Padre. Heme aquí. Debemos proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y empezando por nuestras casas. Y no hay que tener miedo, hermanos, no hay que tener miedo porque hay una particularidad, y esto no es particular porque Dios lo puso ahí, porque Él sabe por qué lo puso. Una promesa que nos dejó Dios, que nos dio Dios, que está 365 veces en la Biblia. 365 días tiene el año. Una promesa por día que dice, no temas. No temas, hermano. Por eso no tenemos que tener temor. Miren, hermanos, debemos sentirnos honrados porque Dios nos escogió a ti, a mí y todos nosotros cristianos como un cuerpo en Cristo, como escogió a Gedeón.
hermanos, miren lo que nos dice 1 Corintios 15:58. Vamos a buscar 1 Corintios, primera carta de primera a los Corintios, hermanos. Acá está. 15:58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer a nuestro Señor y al mandato que Él nos pide. Acordémonos, miren cómo Gedeón era una persona pequeña, era el más pequeño de la casa. Y Dios, acordémonos que Dios no miraba a Gedeón como él se veía. Dios miraba lo que Gedeón podía hacer con el poder de Dios, de él mismo. Porque miremos, hermanos, leamos otro pasaje donde nos enseña que Dios no necesita personas extraordinarias, no necesita personas con títulos. Donde está 1 Corintios 1 del 26 al 28, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí está, hermano. O sea, el Señor no anda buscando que tú seas fuerte, alto, grueso, delgado. Él no busca eso. Acuérdense, hermano, no es cuestión de títulos, sino de una relación. No es cuestión de habilidades, sino de disponibilidad. No es cuestión de fama, es de fe, hermanos. Hay que preguntarnos, Señor, si ustedes alguna vez se han preguntado, Señor, ¿tengo la disponibilidad para ti? ¿Tengo la disponibilidad para lo que me pides, hermano? Hay que preguntarnos eso, hermanos. Y por último, les vamos a leer, hermanos, Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a buscar a Mateo. Recordemos, hermanos, predicar el Evangelio. Mateo 28, al 20, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros, hermanos. Hay que confiar. Así como Gedeón obedeció, nosotros tenemos que obedecer. Así como muchos en la Biblia obedecieron, hombres grandes en Dios,
y no temieron y siguieron adelante el mandato de Dios. Recordemos que Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Hay que predicar el Evangelio, hermano. Tenemos que obedecer, escuchar, obedecer y tener fe en lo que Dios nos pide. Hay que ser mejores cada día, pidiéndole al Señor, Señor, enséñame a ser mejor cristiano. Todos los días, señores, esto es un crecimiento. Y como les dije, hay que sentirnos orgullosos porque Dios te escogió a ti, me escogió a mí, así como escogió a Gedeón. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Les agradezco que me hayan escuchado y que sea todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Adiós, hermano. Hermanos, agradecemos la oportunidad que el Señor nos ha concedido en este día para escuchar su sagrada palabra. Agradecemos al hermano Hugo Rivera y cada uno de ustedes por su honrosa presencia. De esta forma culminamos esta reunión de caballeros. Solo me resta invitarlos a estar pendientes de cada una de las transmisiones de la Iglesia Comunidad de Gracia. Los días jueves, Doctrina para la Vida a las 6:30 p.m. Culto de oración el día viernes a las 6:30 p.m. y los días domingo a las 9:11 a.m. Dios continúe bendiciendo sus vidas y la de sus familias. Hasta pronto.